que nos hablan aquí con este tema, los vientos de Dios, en las cuatro esquinas encontramos este concepto. Si nosotros entonces nos damos cuenta en Apocalipsis, en el capítulo 7, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Está usando los cuatro ángulos de la tierra porque no creían que la tierra era redonda. Que detenían los cuatro vientos, porque estaban en cuatro esquinas, la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a los otros ángeles que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, esos ángeles, el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado su fuente de los cielos, de los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, verso del 1 al 3. Ahora, fíjense que los cuatro extremos, en la versión de los ángeles, el concepto de los ángeles del servicio, pertenecían al rango más bajo de los ángeles porque estaban de guardia constantemente y por lo tanto podían guardar el sábado como día de reposo. Esa era alguna de la mitología que se conocía en la época. Los israelitas piadosos que observaban fielmente la ley del sábado, se decía que estaban por encima de los ángeles del servicio. A estos ángeles se le había mandado que detuviesen los vientos hasta que se acabara la labor de sellar a los fieles. Oye esto, había que sellar a los fieles. Entonces había una labor allí. Esta idea tiene más de un eco en la literatura judía. En el libro de Enoc, libro apócrifo, Dios manda a los ángeles de las aguas que las retengan hasta que Noé haya terminado el arca. Eso está en Enoc, capítulo 66, versículo 15. Este es un libro apócrifo, no inspirado, pero es interesante mencionarlo. En segundo libro de Baruch, que también es un libro apócrifo, se manda a los ángeles de las antorchas encendidas que contengan el fuego cuando los babilónicos estaban saqueando a Jerusalén, hasta que se hubiesen escondido los vasos sagrados del templo y estuvieran a salvo del saqueo de los invasores, que no sucedió así. Pero supuestamente esa oración se hizo de acuerdo a Baruch, capítulo 2, el segundo de Baruch, el libro 2 de Baruch, en el capítulo 6, versículo 4, que es un libro apócrifo. Más de una vez vemos a los ángeles conteniendo las fuerzas destructoras hasta que se asegure que los fieles estén a salvo. Es decir, esta versión, por eso estoy retornando a los libros apócrifos, esta versión que habla aquí, en estos versículos del capítulo 7, donde dice que detengan el dolor, que detenga el juicio que viene sobre la tierra. ¿Por quién? Por los santos, dice el verso 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, que cualquier destrucción, cualquier dolor, cualquier penuria que viene sobre tu vida, si eres hijo de Dios, si estás conservado para Dios, si Dios te ha guardado, Dios te cuidará y te protegerá. Escúchame bien, Dios te protegerá. No importa lo que pase, no importa lo que venga, el Dios del cielo te cuidará, te protegerá, te ayudará y te estará contigo hasta el fin de los tiempos. Nada ni nadie podrá dañarte ni hacerte daño a ti porque Dios está contigo. Él está como poderoso gigante para bendecirte, para guardarte, para ayudarte. Una de las ideas interesantes y pintorescas del Antiguo Testamento es la de que los vientos son los siervos y agentes de Dios. Esto sí aplicaba especialmente al sícoro, el terrible viento del sureste con ráfagas que eran tan candentes como si salieran de un horno y que sacaban y agotaban la vegetación. Zacarías pinta la carroza de los vientos que se ponen en marcha después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. En Zacarías capítulo 6, versículo 1 al 5 nos dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre los montes, y aquellos montes eran de bronce. Y en el primer carro había caballo y alazanes. En el segundo carro, caballos negros. En el tercero carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos overos, rucios y rodados.
Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor toda la tierra. Que encontramos eso en los 4 caballos que ya vimos antes en el libro de Apocalipsis. Nahum habla del Señor que marcha sobre la tempestad y el torbellino, el sícoro. Nahum capítulo 1 verso 3 nos dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Pero ¿sobre quién marchará? Sobre aquellos pecadores que no quieren dar su corazón a Cristo, sobre aquellas vidas rebeldes, sobre aquellos que viven en una vida de pecado, de fornicación, de adulterio, de homosexualismo, que serán condenados todos aquellos pecadores, mentirosos, ladrones, estafadores. Cristo Jesús se acerca y te está llamando, mi amigo, para que te puedas arrepentir, para que te puedas convertir y para que sea una nueva persona en el Señor Jesucristo. El Señor nos habla, el Señor nos indica, el Señor nos está llamando. El Señor avanza sobre los torbellinos del sur. Zacarías capítulo 9 versículo 14 nos dice: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo será como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre los torbellinos del austro. Aleluya. Jesucristo el Señor siempre se levantará para destrozar, para destruir. El austro es el viento que viene del sur con ímpetu. Por eso es que vienen esos ciclones acabando desde África, y comienza la temporada ciclónica, ya se aproxima, para hacer devastación, para hacer destrucción, porque estos vientos vienen acabando y destruyendo. Pero es muchas veces por causa del pecado. Estos vientos vienen de Dios mismo, del Padre Celestial, para hacer juicio y equidad a todos aquellos que vivimos en este mundo lleno de pecado y de maldad y de odio y de engaño. El viento es el soplo de Dios, nos dice Job capítulo 37, dice: del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte, el austro del sur, el del norte, el aquilón, y estos vientos se unen y empieza la batalla entre el viento del norte y el viento del sur, y empieza entonces esa tempestad como una forma destructora. Pero esos son los vientos de Jehová. El viento rompe los montes y quebranta las peñas. Primer libro de Reyes capítulo 19 verso 11 nos dice: y él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebrado las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento y un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. En estos momentos es cuando Elías el profeta se encuentra buscando la presencia de Dios, pero en ninguno de esos vientos estaba Jehová. Hubieron aparición de viento, hubieron tempestad, las peñas se rompían, pero Dios no estaba allí, aunque se rompían y quebraban esa peña. Y agota la hierba. En Isaías capítulo 40 verso 7 nos dice: la hierba seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Cuando llega el viento que arrasa, el viento devastador. En el verso 24 dice: como si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubiesen sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplen ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Todos aquellos que no tienen el fundamento en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todos aquellos que no buscan su presencia, no tienen esta capacidad para poder ver, para poder sentir, para poder recibir el poderoso amor y fuerte de Dios. Pero sí recibiremos el juicio de Dios si seguimos viviendo en pecado. Seguimos viviendo en pecado, tendremos problemas grandes. Y se seca las fuentes y los ríos y el mar. Nahum capítulo 1 versículo 4: él amenaza el mar y lo hace secar y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. En el Salmo 18 verso 15 nos dice: entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, y tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. El viento lo encontramos aquí haciendo juicio, haciendo devastación por causa del pecado de nosotros y del pecado de la humanidad. Tan terrible era el efecto del sícoro que se reservó un lugar en los 4 de los últimos días. Uno de los terrores que habían de preceder al fin de una era terrible.
tormenta. Dios destruirá a sus enemigos como hojarasca delante del viento. Salmo capítulo 83, verso 13 nos dice: Dios mío, ponlos como torbellino, como hojarasca delante del viento. Entonces, cada vez que vemos el viento, es un juicio de Dios. Amós capítulo 1, verso 14: encenderé fuego en el muro de Rahab, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en el día tempestuoso. La tempestad del Señor sale con toda su furia y cae sobre la cabeza de los impíos. Dice la Biblia en Jeremías, en el capítulo 23, verso 19: he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Todos los perversos serán destruidos, todos los perversos serán destrozados. Mira, huirá el impío sin que nadie lo persiga, pero la palabra dice: tu pecado te alcanzará. No hay lugar donde te puedes esconder, porque ese viento, ese torbellino, ese austro, ese aquilón van tras ti, mi amigo que me escucha. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete de todos tus pecados. Confiesa a Jesucristo, que es el único que te puede salvar sobre la ira que viene sobre la tierra. En el libro de Jeremías, en el capítulo 30, verso 23 dice: he aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos. ¿Prosperará? No va a prosperar, sino que reposará. No, tampoco va a reposar. ¿Por qué? Porque no habrá tranquilidad, porque estos son los vientos de Dios. Los vientos de Dios. Ya se están levantando los vientos de Dios. Y hay gente que están viviendo bajo los vientos de Dios. Se caen de espalda y se rompen el ombligo. Las cosas le están yendo cada vez mal y mal y mal y mal y mal. Y no se dan cuenta que son los vientos de Dios. Pero cuando tú estás cimentado en la roca que es Jesucristo y no en la arena, como dice Jesús, entonces cuando venga el viento estarás sólido, porque está firmado sobre la roca que es Cristo el Señor. Pero si tú estás sobre la arena, cuando venga el viento te va a caer, te va a mover, será destruido, será despedazado, será una hojarasca, se la llevará el viento. Pero aquellos que están firmes en nuestro Señor y Salvador Jesucristo permanecerán para siempre, están para siempre, conquistarán para siempre, porque Dios el Eterno está con ellos y con ella. Por eso, mi amigo, si tú no tienes esto, acércate ahora mismo al Señor y Salvador para que pueda vivir una vida agradable delante de Él. Oseas capítulo 13, verso 15 nos dice: aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de toda su preciosa alhaja. Tus alhajas, tus alhajas, ¿a dónde quedarán? Destrozada. Tu riqueza, porque el viento va a acabar con la riqueza. Porque pensamos que nuestra fortaleza está en la riqueza. Saqueará el tesoro de todas tus preciosas alhajas. Lo va a saquear todo. ¿Ah? Tu riqueza. Porque la riqueza de ese tiempo era la alhaja. Hoy yo te voy a decir, tus dólares, ese papel que tú tienes, estos dólares que tú estás confiando en ellos, se lo llevará el viento. Y se van a esfumar. Y te quedará en la calle. Y te quedarás reconociendo que el único que es poderoso se llama Dios. Dios enviará sus 4 vientos sobre Elán y diseminará al pueblo. Jeremías capítulo 49, verso 36. Traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré sobre todos estos vientos, y habrá nación, y no habrá nación a donde no huyan fugitivos de Elán. Lo esparció. Usted se da cuenta cuando usted toma un blower donde hay hoja seca y usted esparce esa hoja seca y empieza esa hoja a regarse. Eso hizo Jehová y hará con tu vida. Por eso hay familias que no pueden estar unidos, porque Dios los esparció. Esto no es difícil de entender a muchos. El que vive en un clima templado no conoce el terror del viento. Pero hay algo aquí mucho más trascendental y característico del pensamiento judío. Los judíos no sabían nada de causa secundaria. Nosotros decimos que las condiciones atmosféricas, los cambios de temperatura, el relieve de la tierra y la montaña producen ciertas consecuencias. Y que nosotros decimos,
o el Green Deal, que están hablando los demócratas. El Green Deal. O ¿qué es el medio ambiente? O que ahora el medio ambiente viene un viento y está acabando el medio ambiente. Ay, ¿por qué no dicen la verdad? Es el pecado malvado. Es el pecado que tiene la condición del mundo como está. Porque dice la Biblia, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es humillado y se tornaran de sus malos caminos y se humillaren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Perdonaré su pecado y qué más, y sanaré su tierra. No, ahora no. Ahora hasta los evangélicos están unidos al Green Deal. Ahora los evangélicos, todo es un medio ambiente. Hay que proteger la tierra. Y ellos no dicen la tierra, ellos dicen la madre tierra, los evangélicos. Como que la madre tierra ha creado este universo, fue Dios que lo creó. Y haciendo un paréntesis, la mafia más grande que existe en el mundo es el medio ambiente. En República Dominicana el medio ambiente puede troncarle la vida a cualquiera y desgraciarle la vida a cualquiera. Aquí también, en México también. Porque el medio ambiente es una religión ahora. No es que somos depredadores, que vamos a... No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando las extremidades que tiene el sistema medioambientalista. ¡Ay, están sacando material de construcción del río! Y el río se va a secar. Y no acabamos de leer aquí en Apocalipsis que Dios hizo secar el río y a Bazán. Y lo hizo secar. Y es Dios que hace eso. No acabamos de leer que cuando vienen esos cambios de viento, que no es un asunto de medio ambiente, que es un juicio de Dios lo que viene. Entonces déjese eso de que es el medio ambiente. Eso nada tiene que ver con el medio ambiente. Eso tiene que ver, escúcheme bien, con el pecado del hombre. El río Nilo, desde mayo a julio, crece. Y así fue que pudieron construir las pirámides y los museos y las tumbas en el Alto Egipto. Porque esperaban el crecimiento del río para poner todo eso en Barza. Toda esa piedra gigante. Y la gente se pregunta, ¿y cómo llegaron ahí? Era así. Al crecer el río, entonces se expandía y llegaban a las cosas que tenían que llevar. Hasta el 1954 por ahí, cuando se hace una represa. Y desde ahí entonces que paró ese desarrollo y ese crecimiento en el río. Y por eso después que se hace esa represa, es que empiezan a descubrirse entonces la mayoría y muchos casos de muchas tumbas después de ahí. Porque estaban sumergidas en el lodo por causa de la creciente del río. Entonces, 3.000 años atrás, no había petróleo, ni había smog, y había ese problema. Entonces, ¿cómo la gente puede decir que no es el medio ambiente? No, eso no es el medio ambiente. Lo que están haciendo una religión de eso. Y hay que reprender eso en el nombre de Jesús. El sistema del medio ambiente es la mafia más grande. Es la religión de hoy. Antes la religión eran dioses paganos. No. Ahora la religión es la adoración a la tierra a través del medio ambiente. Así que déjese de eso, está creyendo en esa cuestión de medio ambiente. Ay, pero pastor, pero que la ciencia no puede estar sobre la Biblia. Y lo que estamos leyendo aquí, y lo que yo le estoy leyendo acerca de la Biblia, es lo que es más importante. Entonces, las condiciones atmosféricas, los cambios de temperatura, el relieve de la tierra y la montaña producen ciertas consecuencias. Eso es lo que está diciendo la gente. Oh, sí, cambió la temperatura, pero todo tiene que ver con el juicio de Dios, porque Dios es el que tiene control de la temperatura. Por Dios, no es el hombre. Ah, pero que el hombre la está destruyendo, sí, porque Dios se lo está permitiendo. Pero es de la mano de Dios, es del juicio de Dios. Los judíos lo atribuían todo a la intervención directa de Dios, y es así. Sencillamente decían que Dios enviaba la lluvia, soplaba el viento, tronaba y enviaba sus rayos. Dios es el que hace todo. Sin duda, ambos puntos vistos son correctos, de que Dios es el que tiene control, pero no el medio ambiente. Ese punto de vista del medio ambiente no va, porque puede que nosotros creamos que Dios obre por medio de la ley y por lo que los gobiernos de su universo. Es decir, que Dios gobierna todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de estos vientos, es el juicio de Dios, es el castigo de Dios, y eso es lo que Dios está haciendo para que el hombre pueda enderezarse. Pero el hombre no se quiere enderezar. El hombre no quiere cambiar. El hombre no quiere dejar el pecado. Ese es el problema. Y el juicio no se tardará. Y el castigo no se tardará. Castigo general para un pueblo entero y castigo individual para los pecados que nosotros cometemos individualmente. Por lo tanto, mi amigo, arrepiéntete de todo tu pecado ahora mismo.
y confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador, para que pueda venir a recibir la paz de Jesucristo. En estos momentos, yo quiero invitarte ahora mismo a que abra tu corazón, para que confiese a Cristo y pida perdón por tus pecados, para que los vientos de Dios no acaben contigo. Repite conmigo esta oración, en el nombre del Señor. Señor Jesús, en estos momentos pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, porque soy pecador. Sálvame, santifícame, regenérame. Amén. Si ha hecho esta oración conmigo, llámame al 951 al 737-1717. Muchas gracias. Te habló el pastor y doctor Andrés Serrano. Dios te bendiga. Así es, en esta